Bienvenidos a todos los que están entrando. Comenzamos en unos minutos. Bueno, pues hola a todos y todas. A nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida al Conversatorio de Arquitectura 2021, las dimensiones de la arquitectura práctica. Adelante, Sara. Este proyecto nace de la necesidad de enriquecer de forma íntegra la vida estudiantil en arquitectura, brindando más oportunidades de crecimiento académico como personal. El conversatorio de este año busca replantear los límites de qué es hacer arquitectura en sus múltiples expresiones, teniendo como premisa la licenciatura, pero explorando otras facetas en su aplicación práctica. Estamos entusiasmados por este proyecto. Los invitamos a que gocen estas sesiones y aprovechen para explorar nuevas formas de ver nuestra profesión. Les compartimos los eventos que tenemos planeados para este mes. Anímense a participar y recuerden que la vida estudiantil la hacen ustedes. Muchas gracias, Sara. Colectivo Punt 6, conformado por Adriana Ciocoleto, Roser Casanovas, Blanca Valdivia Gutiérrez, Sara Ortiz Escalante y Marta Fonseca, es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias diversas con más de 15 años de experiencia local, estatal e internacional. Proponen repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos para que promuevan la diversidad social y sin discriminaciones. Su trabajo nace desde la perspectiva de género interseccional y a través de la participación y la acción comunitaria, y fomentando la sostenibilidad y la economía solidaria, abordando los proyectos desde una perspectiva holística, desarrollando metodologías propias, cuantitativas, cualitativas y participativas, que se adapten al contexto y a las personas. Hoy nos acompaña Marta Fonseca, nacida en Colombia, donde vivió hasta 1990. Ha transcurrido la otra mitad de su vida en Barcelona. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Medellín y forma parte en Colectivo Punt 6 para promover la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo. Cada día aprende de la diversidad y el bagaje de sus compañeras y se sumerge en cada experiencia para comprender lo que el feminismo reclama de las profesiones técnicas. Démosle a Marta Fonseca una cálida bienvenida a nuestro conversatorio. Hola, Marta. Hola, muchísimas gracias por invitarnos a compartir el trabajo que hacemos. Muchas gracias. También al inicio y al final del evento se compartirán por el chat los links de registro del evento. Si tienen preguntas acerca de los temas tratados, por favor de anotarlas en el chat y las leeremos al final de la sesión. ¿Doy inicio? Adelante, Marta, todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias por convidarnos a compartir el trabajo que hacemos sobre este urbanismo feminista, que es una construcción constante, una propuesta para repensar la manera como abordamos los trabajos desde esta profesión.
No voy a explicar más sobre la cooperativa de arquitectas que somos, porque ya lo habéis explicado muy bien. Solo decir que somos en la base, actualmente estas 5 mujeres diversas. Desarrollamos trabajos en el ámbito de la arquitectura y la planificación urbana, de la dinamización comunitaria, de la sensibilización, la formación y la investigación. Es importante decir que el inicio de nuestro trabajo parte de este punto 6, el punt 6 de la Ley de Barrios catalana, que es la mejora de barrios, áreas urbanas y zonas que requieran una atención especial, del 2004, en el que por primera vez aparece la equidad de género como categoría de análisis. Una ley que contaba con 8 puntos y este punto 6, la equidad de género en el uso de los espacios públicos y equipamientos, abrió para nosotras lo que hoy compone el cuerpo del trabajo que hacemos. Un inicio en el sentido también, como conversaba con Sara, y cuando preparamos el contenido de esta charla, y en el que decía que las compañeras arquitectas, las 3 que somos arquitectas, no tuvimos en nuestra formación en la escuela nada que tuviera directamente que ver con esta perspectiva de género interseccional. Para nosotras ha sido un aprendizaje, continúa siendo un aprendizaje continuo. Hemos aprendido mucho de las compañeras sociólogas. Las carreras humanitarias, humanísticas llevan mucho tiempo trabajando en ello y nosotras pues hemos crecido a través del trabajo que hacemos. La charla tiene estas 2 partes que siempre pensamos que es importante definir los conceptos generales y los fundamentos del urbanismo feminista que trabajamos, para pasar después a exponer de los trabajos, con los trabajos que estamos haciendo, hacer referencia a cómo estamos pudiendo atender y promover estos 3 derechos, ¿no? El derecho a ocupar y disfrutar del espacio comunitario plenamente y con equidad, el derecho a corresponsabilizar y facilitar los trabajos dedicados a cuidarnos, el derecho a movernos en los entornos donde vivimos libremente y con autonomía. Y me ha encantado también cómo habéis introducido estas charlas y las actividades que hacéis, diciendo que la vida estudiantil la hacéis vosotros, ¿no? Porque la vida que tenemos transcurre en unos espacios y unos tiempos concretos y es la vida cotidiana que tenemos en los lugares donde vivimos. De esto vamos a hablar mucho. Como conceptos generales y fundamentos del urbanismo feminista, es importante la diferencia entre sexo y género. El sexo es una característica biológica, el género es una construcción social y cultural que asigna roles y responsabilidades y al mismo tiempo limitaciones. Los roles de género definen lo que se espera de un hombre o de una mujer. Género intenta ser una categoría estanca. Sin embargo, la mayoría de las personas no encajamos en estas categorías uniformes que se atribuyen a mujeres y hombres. Esta construcción de género se sustenta sobre un sistema patriarcal que es estructural y que determina diferentes aspectos de la vida que tenemos: la salud, el acceso a recursos materiales, el lenguaje y por eso hablamos de perspectiva de género. La perspectiva de género, entonces, es una herramienta conceptual y una categoría de análisis que nos permite reconocer las diferencias en el uso y disfrute de los espacios por el hecho de ser mujeres, hombres u otra identidad sexual. Y visibilizar que en la base de esta diferencia se han privilegiado unas actividades y unos usos frente a otros. Es importante también el concepto de perspectiva de género interseccional,
que ha sido introducido por feministas postestructurales y postcoloniales para romper con la concepción esencialista de lo que significa ser mujer y examina cómo se interrelacionan los sistemas estructurales de género, racialización, clase social, identidad sexual, diversidad funcional, origen y estado migratorio, creando jerarquías de poder y privilegios que refuerzan las diferentes formas de opresión, intensificando el sexismo, la heteronormatividad, el racismo, el clasismo, la homofobia, la lesbofobia o la transfobia. Estos roles de género, esta construcción de los roles de género se reproducen en el espacio físico y se han pensado de manera excluyente a partir de la dicotomía espacio público, espacio privado y el binarismo hombre-mujer. Por ejemplo, adjudicando el espacio público a los hombres en el trabajo productivo y el espacio privado a las mujeres en la ejecución de lo que se denomina como domesticidad, ¿no? Estos roles de género no son más así, o sea, han estado cambiando, pero se sigue ubicando, se sigue hablando de hombres y mujeres en relación a esta dicotomía de los espacios. Pero es que se expresa también muy fácilmente, por ejemplo, en la objetivación y violencia contra las mujeres en lo público. Invisibilización con comentarios constantes sobre el cuerpo y la vestimenta de las mujeres que están en política, por ejemplo, en todo lo que son los diarios, cómo se expone y se objetiviza el cuerpo femenino, además de la ausencia total de cuerpos no normativos de diferentes edades y orígenes en la publicidad. O sea, estas maneras de estar y de construir lo que es ser mujer en lo público favorece estereotipos de género que transmitimos de manera constante, que construimos de manera constante. Y estas formas después tienen que ver con la manera como nos sentimos y cómo somos representadas en los espacios públicos, en los espacios compartidos. Desde la crítica feminista a la práctica urbanística desde muchos ámbitos, se ha estado criticando que el urbanismo sea una ciencia solo de especialistas, que esté basado en un nombre tipo universal, es decir, que no tenga en cuenta todas las diversidades que somos, que sea una ciencia alejada de las realidades y de lo existente, que se priorice la productividad y la rentabilidad económica a través del funcionalismo y la separación de usos, y que esto promueva solo el modelo de crecimiento urbano sin límites, ¿no? Entre otras muchas cosas. El espacio urbano en el escenario es el escenario de las desigualdades y al mismo tiempo reproduce las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, a través de las prioridades que se dan y de los roles y las jerarquías que existen en la sociedad. Preguntas como estas: ¿qué espacio tienen los viandantes en las aceras, ¿no? Los espacios públicos y el transporte son accesibles, se tienen en cuenta las diversidades de capacidades de las distintas personas. ¿A quién se responsabiliza de cambiar a bebés en los baños públicos? ¿Hay bancos en los espacios públicos? ¿Se prioriza el tránsito de personas? ¿Qué opciones de movilidad hay a nivel urbano y territorial? Todas preguntas que responden a las actividades que tenemos en los espacios, que se preguntan por las actividades que hacemos en los espacios que compartimos y que están determinados de una manera u otra, ¿no? ¿Qué tipos de equipamientos tenemos? ¿Qué usos se priorizan en nuestras calles? ¿Qué mobiliario e infraestructuras se priorizan? ¿Qué estrategias se usan para mejorar la percepción de inseguridad?
Desde las contribuciones feministas a la construcción de nuestro entorno, se propone romper estas jerarquías sociales y entre disciplinas, priorizar la experiencia cotidiana y la diversidad de las personas, profundizar en el análisis de la realidad, reconocer la diversidad de cuerpos y de capacidades, interrelacionar los diferentes aspectos de la vida y de los espacios, trabajar la proximidad como una cualidad, valorar las tareas reproductivas y cuidados de la sociedad, entre muchas otras cosas que tienen que ver con la manera como vivimos en los lugares donde vivimos, con las características propias de los lugares donde vivimos. La ciudad funcionalista versus la ciudad próxima, la ciudad pensada desde los planos versus la ciudad pensada desde las vivencias. Esta es quizá una gran aportación de esta crítica feminista. El urbanismo históricamente ha tenido multiplicidad de enfoques dependiendo de los momentos sociopolíticos y de la ideología de quien toma las decisiones. Funcionalismo, smart cities, urbanismo preventivo, etc. Desde una posición supuestamente neutral, muchas ciudades han reproducido un urbanismo androcéntrico, patriarcal y basado en una economía del crecimiento urbano sin límites, que da prioridad a la esfera productiva del trabajo remunerado en el diseño y la planificación, relegando a un segundo plano el resto de actividades e invisibilizando el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Nuestra vida cotidiana es más compleja de lo que se ha entendido hasta ahora. El urbanismo ha tendido a simplificar los factores pensando las ciudades para personas con unas características uniformes que corresponden exclusivamente a un sector minoritario de la población. La planificación neutral y universal no existe. La neutralidad ignora la diversidad social relacionada con el género, el origen, la clase social, la etnicidad, la religión, la identidad sexual y de género, la diversidad funcional, etc. El urbanismo feminista aspira a erradicar las desigualdades y romper con los estereotipos de género. ¿Qué es el urbanismo feminista? El urbanismo feminista pone la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas, teniendo en cuenta la diversidad de experiencias y analizando cómo los roles de género influyen y tienen implicaciones directas en el uso y disfrute de nuestras ciudades y pueblos. El urbanismo feminista también reconoce y visibiliza que las mujeres han participado siempre de una manera u otra en la esfera pública y reproductiva, que las tareas reproductivas y de cuidado no solo se dan en el interior del hogar, sino que se extienden al ámbito público y además no deben ser responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino una responsabilidad social y pública. El urbanismo feminista apuesta por transformar la sociedad a partir de repensar los espacios, ya que estos también contribuyen a configurar nuestras realidades cotidianas. En este sentido, el concepto de vida cotidiana es fundamental en los análisis que hacemos. La vida cotidiana es la suma de las actividades, el espacio donde sucede y el tiempo que invertimos en desarrollarlos. No se puede desvincular las actividades de un espacio compartido y de un tiempo finito. Este esquema de las coreografías de la vida cotidiana, que está inspirado en la danza de las ciudades de Jane Jacobs y en la importancia de la distancia que expone Franziska Ullmann en sus trabajos en Viena, representa la manera como nos movemos, como describimos de manera lineal o poligonal nuestras actividades en los espacios, ¿no? Que después se complejizan, ¿no? Cuando los miramos en una escala de barrio, en una escala de tiempo, ¿no? ¿Qué actividades hacemos en 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos a pie? Cómo nuestras ciudades, los lugares donde vivimos, es un entramado de relaciones entre las actividades, el tiempo y los espacios que utilizamos. Este concepto es muy importante, sigue el trabajo de Hannah Arendt y describe
que la vida cotidiana está compuesta por estas 4 esferas, ¿no? La esfera productiva, en la que se pueden englobar las actividades remuneradas, la esfera reproductiva, que corresponde a todas las actividades que se desarrollan para la reproducción de la vida, como buscar a niñas y niños al colegio, cuidar a una persona enferma, hacer la compra, cocinar. La esfera propia, aquellas actividades que acompañan las aspiraciones personales, como leer o hacer deporte. La esfera comunitaria, todas las actividades que hacemos para el bienestar de la comunidad o un colectivo en concreto, como participar en una asociación de vecinos y vecinas. En el marco de una sociedad igualitaria, todas las esferas tendrían el mismo valor y esto se traduciría en una configuración urbana que le diese la misma importancia a todas estas actividades. Sin embargo, en el marco de una sociedad capitalista y patriarcal se prioriza la esfera productiva. Por ejemplo, se adaptan los horarios de la ciudad, de los servicios urbanos, de la movilidad, de los equipamientos. Se producen por ejemplo, espacios monofuncionales que no están conectados, que no tienen en cuenta los vínculos entre las diferentes esferas, entre las diferentes actividades. En realidad, este concepto de vida cotidiana nos ha servido para abordar la ciudad como esta red compleja de variables relacionales entre el espacio urbano y la vida cotidiana que tenemos. Y a partir de ahí abordamos los diferentes trabajos a partir de estas variables que en un principio eran espacio público, equipamiento, movilidad, pero que con el tiempo se fueron complejizando, ¿no? Para cualificarlas y para entender que hay 4 de ellas que son como más físicas y 2 transversales, que son la participación y la seguridad, y que cada una de ellas es necesario cualificarla para poder transformar y entender de qué manera se interrelacionan en el espacio urbano. A partir de ellas, entonces, y a partir de los trabajos que hemos estado realizando, voy a ejemplificar de qué manera estamos atendiendo y promoviendo estos 3 derechos, ¿vale? El derecho a ocupar y disfrutar del espacio comunitario plenamente y con equidad en relación a los espacios públicos y de relación al espacio público que desde la perspectiva de género favorece la autonomía y la socialización de las personas. Esos espacios públicos que deben promover la diversidad en el uso y de las personas, con usos mixtos, horarios, espacios diferentes para necesidades diversas, permitir tareas de cuidar con la colocación de bancos, lavabos públicos, espacios de estancia, promover la autonomía de las personas dependientes en temas de accesibilidad, prioridad para peatones, favorecer la percepción de seguridad con iluminación, paradas de transporte público bien ubicadas, diseño de entornos seguros, reconocer y visibilizar a las mujeres y su historia en el nomenclator de la ciudad, con imágenes no heteronormativas, en el tipo de publicidad que se hace, en la señalización, cuidando de no reproducir roles y estereotipos asociados tradicionalmente a las mujeres. Y eso puede hacerse tanto si estamos desarrollando un proceso participativo para una avenida como esta en Barcelona, la Avenida Meridiana, que salvando las diferencias no es un Insurgentes como Ciudad de México, como en Ciudad de México, pero sí es una avenida muy importante de entrada a Barcelona, en la que sobre todo se trabajaba de qué manera esta avenida que cambiaba de ser, que cambiaba para intentar relacionar los barrios de un lado y del otro que
habían estado separadas por una calle con 9 carriles y que en este momento ya se ha comenzado la transformación, se pacificará, se propondrá, por ejemplo, un carril bici, unos espacios más amplios para las aceras, pero sobre todo que proponía con grupos muy diversos de personas y de 6 barrios, cómo conectar, cómo tejer de nuevo la vida cotidiana entre los barrios de un costado y del otro de la avenida. Esto a partir de grupos sectoriales de trabajo participativo con grupos sectoriales para describir las redes cotidianas que habían estado separadas y imaginar de qué manera esos cruces podían volver a tejer los dos lados de la avenida. Pero también trabajando en las recomendaciones para contribuir al proyecto de una calle en un municipio pequeño de 2.000 habitantes, donde se remodelaba una plaza y un trozo de la calle principal. En esta calle, con el proceso participativo que se hizo, se ampliaron las expectativas del proyecto para hablar no solo de cómo debería ser el espacio de la calle, sino qué aspectos era necesario resolver de la movilidad y qué cuestiones del entorno a transformar, porque esta calle principal en la cumbre de la montaña necesitaba resolver o tenía problemas de accesibilidad con unos pasos peatonales que conectaban la nueva ubicación, por ejemplo, de la escuela y generó, digamos, otro tipo de proyectos otro tipo de intervenciones que además de la plaza en la calle principal de la Serra, generó el trabajo de 3 pasos importantes para conectar la parte alta y la parte baja del municipio, tejiendo las actividades de la escuela, del campo, de los campos deportivos, de la biblioteca, con la parte alta donde estaban equipamientos administrativos. Y bueno, sobre todo para conectar las redes cotidianas que generaba la ubicación de todos estos equipamientos, mejorar la autonomía y la percepción de seguridad y atender las tareas de cuidado. Pero también el derecho a ocupar y disfrutar del espacio comunitario plenamente y con equidad, si abordamos el espacio, la remodelación de una plaza en el barrio del Les Corts, una plaza inmersa en un proyecto de realojamiento y de transformación urbana de 50 años que en el momento de abordar esta remodelación necesitaba recoger las voces de un vecindario muy diverso y que se convocó a grupos no solo de vecinos y vecinas, sino grupos sectoriales que podían y que estarían, que funcionan alrededor de esta plaza, grupos de jóvenes, grupos de un comedor social, grupos de una casa, una residencia de gente mayor o de una escuela de diversidad funcional, porque todas están en el entorno próximo de la plaza. Y cómo a partir de este proceso se ponen la comunidad es capaz de definir unos criterios para definir el espacio público de la plaza en sí mismo y en relación con el resto de
espacios verdes del barrio. Y sobre todo atendiendo a todo este vecindario diverso. Y me gustaría detenerme un poco más en este otro estudio participado que se hizo para la colocación de bancos en el distrito de Eixample, de Barcelona, porque es un proyecto que, cuya demanda la hacían las personas mayores que viven en el distrito, en un barrio que recibe mucho turismo, en unas aceras muy condicionadas para caminar, pero que realmente tenían muy pocos bancos, elementos para sentarse y descansar. El proyecto preguntaba por cuáles eran estas necesidades específicas, cómo debían ser atendidas, dónde ubicar los elementos necesarios para garantizar, por ejemplo, el descanso, la autonomía, el ocio y los encuentros. Es un proceso que se hizo en los 5 barrios del distrito, con personas mayores, que llegó a definir criterios de muchos tipos, o sea, de qué necesidades había que atender, dónde debían ubicarse, ¿no? Por ejemplo, vinculados a entornos de usos mixtos del barrio, vinculados al ámbito de un equipamiento, apoyando diferentes movilidades, cómo colocarlos. En el cómo colocarlos había descripción pormenorizada del conocimiento que tenían estas personas del barrio, ¿no? ¿Por qué ponerlos delante de un contenedor o no? ¿Por qué en la salida de una escuela? Si estaban orientados o no al sol, si estaban en la franja de servicios de la calle, o sea, reivindicando el espacio que hoy ocupan las motos, por ejemplo. Cómo convivir con los espacios de carga y descarga, por qué podían ser cómplices en las terrazas de los bares, por qué eran necesarios junto a las paradas de autobús, e incluso llegar a especificar de qué tipo, ¿no? Si era una silla, si se ponían varios, o sea, decían, por ejemplo, nunca pongas una silla sola, siempre vamos acompañados, ¿no? No los pongas muy alejados unos de otros, necesitamos escucharnos, ¿no? Está bien ponerlos con una sombra, está bien ponerlos enfrente de espacios representativos, históricos de la ciudad, que te puedes sentar a contemplar los lugares donde vivimos. Está bien en el camino al CAP, al centro de salud, ¿no? Está bien para acompañarnos. Y en realidad, todo este tipo, toda esta descripción de cualidades que vienen de este estudio hecho con las personas mayores, no solo atenderán sus necesidades, sino que en realidad abren el espectro, ¿no? de todas las dificultades y todos los beneficios para el resto de la población. Pero ha sido muy enriquecedor poder realizarlo con las personas mayores. El estudio, como os decía, describe barrio por barrio los lugares donde seguramente donde no hay, donde pueden ponerse en relación con servicios como el centro de salud, la biblioteca, las residencias, las escuelas, porque estas personas acompañan y ayudan, también colaboran con la conciliación de las actividades, la recogida de los nietos y las nietas. Y como os decía, hace una descripción también de en qué lugares y con qué cualidades deberían colocarse esos bancos.
Si pasamos al derecho a corresponsabilizar y facilitar los trabajos dedicados a cuidarnos, hablamos entonces de los equipamientos y servicios, porque estos mejoran la calidad de vida configurando redes corresponsables, son indispensables como apoyo cotidiano al desarrollo de la vida, son referentes de la comunidad y generan convivencia y ayuda mutua. Los equipamientos y servicios aseguran una distribución equitativa en el territorio, ubicación y movilidad en el barrio y la ciudad. Pueden entretejer las redes cotidianas, necesitan entretejerse con las redes cotidianas, reconocen la diversidad de necesidades sociales y las tareas de cuidados en su programación, en los horarios que ofrece, proveen de apoyo físico para la diversidad de actividades cotidianas, ¿no? Con espacios flexibles y accesibles, favorecen la percepción de seguridad, por ejemplo, vinculando las fachadas con el espacio público. Y entonces, si hablamos de equipamientos, podemos hablar, por ejemplo, de este proyecto que está desarrollando una compañera sobre la red comunitaria de curas en el entorno de las viviendas, para trabajar de qué manera se pueden apoyar los cuidados en el entorno de un conjunto de viviendas, en el entorno del barrio, cómo se pueden, qué cosas son complementarias, cómo se pueden colectivizar algunos equipamientos, algunos servicios, o podemos hablar de un proceso participativo que se hizo en el mercado de San Antonio, en un barrio muy céntrico de Barcelona, en cuya remodelación había un espacio de uso vecinal y se hizo un proceso participativo para definir los usos de ese espacio vecinal y incidir también en de qué manera, qué necesidades había en el espacio urbano de alrededor del mercado. Se hicieron grupos, como en muchos otros de los trabajos que hacemos, pues con jóvenes, con entidades, con grupos de gente mayor, con gente con diversidad funcional, con grupo de infancia, de comerciantes, grupo de mujeres, para recoger todas las voces y para acabar haciendo un mapa mental como este, en el que ese espacio vecinal en el interior del mercado hablaba de diferentes opciones de programaciones para realizar en ese espacio, pero también para generar una vida comunitaria e incidir más allá de solo ese espacio comunitario que tenían adjudicado. O podemos hablar de este otro trabajo de espacios, de patios coeducativos, que también parte de un proyecto de investigación de otra compañera y que analiza ese espacio primero de relación, el patio, ¿no? El patio de las escuelas, qué relaciones se generan y qué necesidades de espacios para desarrollar las actividades en el patio escolar. Un proyecto de patios coeducativos que propone un proceso comunitario para desarrollarlo, porque implica la comunidad educativa, implica a papás y mamás, pero implica también a educadores e implica a niños y niñas para estudiar la dimensión física, la dimensión social y funcional de lo que sucede en el patio y para trabajar como esos tres mundos de actividades que hay en su interior, ¿no? Y sobre todo también para enriquecer las actividades en el interior del patio de la escuela. Y aquí quizá detenernos un poquito más en este proyecto de un estudio de equipamientos en otra pequeña ciudad cerca de Barcelona, Barberà del Vallès, en el que elaboramos criterios propositivos para mejorar los equipamientos municipales, sociales, culturales
y deportivos, ¿no? Entender cómo se ponen estos equipamientos en la trama urbana, con qué relaciones de proximidad, de distancia, como en relación a las redes cotidianas de movilidad, y analizarlos en estos tres aspectos, ¿no? En la gestión, en el emplazamiento, en los espacios intermedios, aquellos que vinculan directamente la edificación con el espacio público, y en el desarrollo de las actividades de las personas trabajadoras y usuarias. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión, analizar de qué manera crean redes entre ellas, entre los distintos equipamientos, cómo se vinculan a través de opciones de movilidad, qué horarios, qué oportunidades de uso para personas diversas, ¿no? Incluidas las personas trabajadoras que también son diversas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, no se tiene en cuenta las personas que hacen la limpieza, que mayoritariamente son mujeres y que utilizan estos y que usan estos espacios en horarios diferentes, ¿no? Analizar toda esa complejidad, o sea, cómo vive aquel equipamiento, en qué horarios vive y para qué personas, ¿no? Y para atender las necesidades diversas, porque seguramente aquella señora que hace la limpieza viene en un transporte público, en un horario que es más conflictivo, que no está dentro de los horarios de uso de las personas que después llegan para hacer deporte en aquel equipamiento, ¿no? Cómo son sus programaciones, qué tan inclusivas son y cómo se ofrecen para dinamizar la vida comunitaria. Y en relación al emplazamiento, el estudiar de qué manera, cómo de representativo es y cómo es el lenguaje para expresar lo que representa el equipamiento en el entorno comunitario, ¿no? Reconocer con equidad, reconocer en su entorno cómo se tratan los temas de género o la prevención de las violencias machistas, ¿no? Si el lenguaje es inclusivo, si los pictogramas, si es fácil orientarse para llegar, saber dónde estás y hacia dónde vas. O sea, trabajar todos los aspectos que conllevan que están relacionados con el lugar donde se ubica este equipamiento, para entrar después a valorar de qué manera se relaciona este equipamiento con el espacio público, ¿no? Cómo se atiende la diversidad, cómo, por ejemplo, si las puertas de acceso y las barreras arquitectónicas ayudan o no a las personas con diversidad funcional, ¿no? Si realmente se puede utilizar aquel equipamiento con autonomía, ¿no? Si hay una relación, una buena visibilidad interior-exterior, o cómo son sus lugares para esperar, ¿no? Si se han tenido en cuenta diversidad de necesidades, edades distintas, equipamientos sociales donde habitualmente hay muchas usuarias que son mujeres y vienen con niños y niñas, con niños pequeños, por ejemplo, si es posible estar y están bien atendidas las necesidades de estas personas que esperan. Y entrando al desarrollo al interior, ¿no? Poder valorar cómo son los espacios donde se desarrolla el trabajo de personas trabajadoras, las jerarquías que hay en los lugares de trabajo, los apoyos al trabajo, las condiciones ambientales y de salud, o ya los espacios que están destinados a las personas usuarias, ¿no? Si se facilitan o no las actividades de cuidado, cómo son esos espacios que se ofrecen, por ejemplo, para cuidar a niños y niñas,
cómo son los espacios para desarrollar las actividades concretas, ¿no? De una biblioteca, de un aula de música, etc. Bueno, y para pasar perdonad que estoy controlando vuestro tiempo. El derecho a movernos en los entornos donde vivimos libremente y con autonomía. Y para hablar de este derecho a movernos en los entornos donde vivimos libremente y con autonomía, tenemos que hablar de la movilidad y de la seguridad, ¿no? De la movilidad entre tiempos y espacios. Una geógrafa, Carmen Miralles, muy ligada a trabajos de movilidad hechos en Barcelona, decía que los desplazamientos son actividades de carácter obligado para realizar las actividades imprescindibles y cotidianas. Y esto en el contexto del tipo de ciudades que tenemos, la movilidad es imprescindible, o sea, es obligada realmente, ¿no? Y ha de atender la mayor variedad posible de opciones, privilegiando los recorridos peatonales que se apoyen en un tejido urbano funcionalmente diverso, dando respuesta a la variedad de horarios del mundo reproductivo que generan recorridos no lineales sino uniformes, pensar la movilidad respondiendo a la diversidad y a la seguridad en todos sus aspectos, facilitando la planificación de todas las actividades de la vida cotidiana y haciendo posible la igualdad de oportunidades en el acceso a la ciudad. Y por otro lado, la seguridad y la autonomía, ¿no? Definimos la seguridad como la autonomía y la libertad para utilizar los espacios públicos. La percepción de seguridad condiciona los movimientos de las personas y muy especialmente de las mujeres. Para ejemplificar con trabajos del colectivo Punt 6, he pensado que este primero que hace es parte de la tesis doctoral de Sara Ortiz, que ha trabajado en la vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el área metropolitana de Barcelona. Es un proyecto que ha visibilizado necesidades importantes y un aspecto quizá poco atendido desde la planificación, ¿no? Porque las ciudades no duermen a la noche, la vida continúa, trabajamos, hay muchas y muchas mujeres que trabajan en la noche y que necesitan, por ejemplo, resolver temas de movilidad importantes, atender la percepción de miedo y seguridad que generan, por ejemplo, desplazamientos nocturnos, ¿no? Que tienen unos efectos diferentes en su vida propia por desarrollar estos trabajos en un horario que es diferente y que concilian vidas familiares que siguen a otros ritmos. Bueno, que es un trabajo que ha aportado muchísimo, ¿no? A visibilizar aspectos de nuestras ciudades que necesitamos atender, ¿no? El proyecto y todos los trabajos que hacemos intentan terminar con propuestas de actuación, ¿no? Con generar criterios que realmente puedan transformar esas necesidades que se expresan. O proyectos como estas auditorías que hemos estado haciendo de seguridad con perspectiva de género en estaciones de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y que intentan describir no solo el servicio en sí mismo, sino las necesidades en el entorno próximo, otra vez ligado a la cotidianidad, a un ámbito más amplio donde sucede
nuestra vida cotidiana, o sea, de cómo se pone una estación en un barrio, cómo son los caminos para llegar, cómo está relacionado con otros tipos de movilidad, qué tipo de conectividad hay, ¿no? Qué otros tipos de servicios hay vitalidad en ese entorno, cómo es, o sea, evaluar en ese entorno próximo y luego en su interior cómo están atendiendo las necesidades de personas diversas, qué tipos de servicios, cómo es utilizar estos servicios en días laborables, pero también en fines de semana, en momentos de mucha afluencia, pero también cuando son muy solitarios. Bueno, para valorar la percepción de inseguridad en estos entornos de la movilidad, ¿no? En grandes estaciones, pero también en zonas de aparcamiento, bueno, todo lo que tiene que ver con la movilidad. O en la escala pequeña, este otro trabajo que también ha estado desarrollando Sara Ortiz, de la movilidad ciclista, ¿no? Desde una perspectiva feminista, si es realmente qué opción es la bicicleta, cómo se está ofreciendo como opción de movilidad, ¿no? Qué percepción de inseguridad hay para utilizarla, para producir un diagnóstico participado y propositivo sobre el uso de la bicicleta por parte de las mujeres y personas no binarias en Barcelona. Y para acabar con los ejemplos, traía de la implementación, bueno, la utilización de esta herramienta de las marchas exploratorias que utilizamos para trabajar la percepción de inseguridad, ¿no? Estas marchas exploratorias son una metodología muy concreta desarrollada por la teoría y la práctica feminista que se centra en identificar aspectos urbanos relacionados con la percepción de seguridad en el espacio público desde la perspectiva de género interseccional. Las marchas exploratorias se empezaron a hacer en Canadá, en las ciudades de Montreal y Toronto, a principios de los años 90. Las marchas exploratorias consisten en recorrer un barrio, un entorno concreto, con un grupo reducido de mujeres para detectar y analizar qué elementos físicos y sociales condicionan la percepción de seguridad de las mujeres que viven y utilizan un determinado entorno. Es una herramienta de empoderamiento de las mujeres, puesto que permite visibilizar el conocimiento que tienen las mujeres vecinas, a la vez que valora su participación activa en el diseño y la transformación de los entornos urbanos. Estas marchas exploratorias, o el trabajo que hemos estado realizando, está basado en estos principios redactados en Montreal sobre la seguridad de las mujeres. Estos principios que hemos estado trabajando como cualidades, ¿no? Pero que hablan de la visibilidad, de ver y ser vista, la vigilancia informal y el acceso a la ayuda, no solo desde la vigilancia de la policía, sino realmente poder acceder a la ayuda entre iguales, ¿no? En confianza. La planificación y el mantenimiento de los lugares, la señalización para saber dónde estás y hacia dónde vas, la concurrencia, la vitalidad de personas para oír y ser oídas, la participación de la comunidad activa, ¿no? en la definición de todo lo que puede mejorar la percepción de inseguridad. Estas marchas exploratorias describen en el entorno físico pues tipos de espacios que generan mayor percepción de inseguridad, como en algunos casos aparcamientos, portales, pasos a desnivel o cualidades como la visibilidad, ¿no? La falta de iluminación, los rincones, las fachadas muy cerradas, la falta de mantenimiento de los espacios, la ubicación de una parada de autobús en un lugar apartado, la falta de, bueno, muchísimos elementos que hablan de la configuración
física de los espacios, pero también, o como estos, ¿no? Lugares monofuncionales o la falta de opciones de movilidad para entretejer diferentes cotidianidades. Pero también hablan de los aspectos que condicionan la percepción de inseguridad, ¿no? De esos aspectos sociales y que están ligados también a los espacios donde vivimos y a los roles de género que persisten en nuestra sociedad, ¿no? Los roles por ejemplo, hablan de los roles de género que transmiten continuamente que las mujeres son más vulnerables, o la objetivación de la imagen de la mujer en la calle, cómo va vestida, cómo se comporta, cómo se expresa el cuerpo sexuado en la publicidad, la falta de representatividad en la cultura y la sociedad, la transmisión permanente del miedo porque restringe el acceso libre a la ciudad, sobre todo en la noche, los hechos violentos contra las mujeres que se instalan en la memoria, la culpabilidad atribuida a las mujeres porque han de atajar los hechos, el origen y la experiencia propia también influyen en la percepción de inseguridad, las conductas machistas ligadas a la apropiación del espacio público y que generan agresiones verbales, la no existencia de datos para poder valorar el acoso sexual, en fin, características, cualidades físicas y sociales a transformar, a cambiar para mejorar la percepción de inseguridad en los espacios donde vivimos. Y me gustaría acabar con una especie de manifiesto que sale del último libro que hemos publicado de urbanismo feminista y que está ligado a la tesis que acaba de presentar Blanca Valdivia sobre la ciudad cuidadora, ¿no? Que habla de esa ciudad, o sea, de ese urbanismo feminista que propone trabajar hacia la ciudad cuidadora, cuidando del entorno, cuida de las personas, nos deja cuidarnos y nos permite cuidar a las otras personas, ¿no? En una ciudad que te cuida, los espacios públicos transmiten percepción de seguridad porque están bien señalizados e iluminados, hay gente alrededor que puede ayudarte, los lugares son visibles, vitales y promueven el apoyo mutuo, por lo que cualquier persona puede caminar tranquila por la calle a cualquier hora del día sin temor a que la acosen o la agredan. Las personas viandantes son las protagonistas. Se prioriza una red de transporte público accesible, física y económicamente, que conecta con una amplia red peatonal en una variedad de franjas horarias con lugares de espera seguros. Un entorno que te permite cuidarte valora el autocuidado. Tener servicio y equipamientos de proximidad favorece que invirtamos menos tiempo en desplazamientos, proporciona espacios equipados para el ocio y la diversidad de prácticas deportivas, posibilita relaciones interpersonales en espacios públicos exteriores o cubiertos de las inclemencias meteorológicas sin tener que acudir a espacios privados, fomenta la autonomía de todas las personas. Esta ciudad también ofrece espacios para la participación política sin partidos u otros intereses que la instrumentalicen. Una ciudad que te permite cuidar de otras personas considera la interdependencia y la vulnerabilidad como condiciones innatas, ya que todas las personas necesitamos cuidados. Es fundamental la creación y adecuación de espacios públicos con elementos que proporcionen un apoyo a estos cuidados, bancos, fuentes, mesas, sombras, baños públicos, espacios de almacenamiento, así como equipamientos y servicios próximos que permitan conectar diferentes actividades. Una ciudad que cuida del entorno equilibra los flujos entre la población residente y la población flotante por los flujos turísticos. La vegetación urbana es continua, autóctona y diversa en cuanto a especies, pero también en cuanto a tipos, árboles, aromáticas, arbustos. Una urbe así intentaría minimizar los residuos que produce y promover acciones para limpiar el aire y el agua de la ciudad. Impulsaría estrategias para el aprovechamiento de los recursos existentes, utilizando equipamientos y espacios infrautilizados y priorizando la rehabilitación y la cesión de edificios y de espacios. Bueno,
quería acabar con este extracto, esta especie de manifiesto, ¿no?, de ciudad cuidadora que necesitamos para acoger las vidas cotidianas que tenemos en los lugares donde vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. De verdad que hablo por todos. Estamos fascinados con lo que has dicho. Y la verdad es que sí, yo personalmente opino que sí, la ciudad como que mantiene cierta configuración que se aleja cada vez más de lo humano. Entonces, está muy sensible lo que estableces y ojalá pronto podamos volvernos más sensibles. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hace unos días compartimos por redes sociales información sobre este evento y creamos una dinámica para que los alumnos tuvieran la posibilidad de hacer preguntas antes de la conferencia. A continuación leeremos algunas de ellas en conjunto con las que la audiencia quiera ir poniendo en este momento en el chat. Y pues damos inicio a la sesión de preguntas. La primera es, ¿qué podemos hacer como arquitectos para cambiar la forma en que las ciudades se han desarrollado? Bueno, en la pregunta, ¿qué podemos hacer como arquitectos y arquitectas? ¿Qué podemos hacer para que la arquitectura pueda? Hay mucho por hacer en el lenguaje que utilizamos para incluirnos, ¿no? Esto por hacer alusión a la pregunta de qué podemos hacer no solo como arquitectos, sino también como arquitectas, ¿no? Sois muchas las que estáis trabajando y estudiando para transformar, para cambiar las ciudades. Tenemos que tener claridad sobre hacia dónde queremos transformar, hacia dónde queremos ir. Las ciudades se transforman incesantemente, siempre se están cambiando, siempre se están adecuando y esperamos que a nuestras necesidades. Necesitamos poner en primera persona cuáles son las necesidades de las personas a las que estamos atendiendo. La siguiente pregunta sería, ¿hasta qué punto recae la responsabilidad en los y las profesionistas, diseñadores y diseñadoras, teniendo en cuenta que mucho de esta planeación se mueve dentro del ámbito político? Sí, esto es verdad, es inevitable, pero nosotras somos hemos podido comenzar nuestro trabajo a partir del enunciado de ese punto 6 de la Ley de Barrios que ponía la perspectiva de género como una característica a analizar para transformar y adecuar los espacios en relación a las necesidades diversas de las personas. Y sí, necesitamos voluntad política, eso es importante, pero necesitamos convencer también de cuáles son las prioridades que estamos necesitando atender. La responsabilidad no es solo sobre el edificio físico, ¿no? No es solo, muchas veces decimos, no es solo sobre la piedra, sobre lo físico, lo construido. Todo lo que proponemos transforma las maneras como nos relacionamos. Las ciudades, los espacios donde vivimos no serían nada sin nuestras actividades. Es la relación entre esa vida cotidiana y esos espacios lo que finalmente produce y transforma los espacios donde vivimos. Sí, exacto. Como mencionabas que había que tomar en cuenta las actividades y su espacio y su debido tiempo para que pudieran realizarse pues, de manera correcta. Porque sí, a veces como que recaemos en este probable capitalismo y su funcionalidad como forzada.
Y pues sí. La siguiente pregunta sería si estamos en un buen camino como profesión para alcanzar el objetivo de dar a las arquitectas las mismas oportunidades y eliminar esta barrera. Perdona, ¿me repites, por favor? Sí, claro, que si estamos en un buen camino como profesión para alcanzar el objetivo de dar a las arquitectas las mismas oportunidades y eliminar esta barrera. Tenemos que tener las mismas oportunidades. Es que no hay otra opción. Los techos de cristal, sí, las condiciones todavía son desiguales. Vivimos todavía, los sueldos que cobramos puede ser que no sean los mismos, las responsabilidades puede ser que no se reparten de la misma manera, pero estamos preparadas para estar en igualdad de condiciones que los compañeros. Esto seguro. La casi última pregunta es ¿cómo cambiaría el patrón urbano de nuestras ciudades si más mujeres participaran en su desarrollo? Nosotras hemos estado desde siempre y desde el inicio valorando, nombrando, reconociendo el valor que tiene incluir la percepción, la forma de vivir, las diferencias entre las personas diversas, pero mucho desde las mujeres, porque los roles de género todavía, no para perpetuarlos, pero todavía recaen mucho los trabajos de cuidado, los llamados reproductivos, recaen muchísimo todavía en las mujeres y por eso tenemos un conocimiento diferente y cualificado de otras maneras de vivir en los mismos entornos. Por ejemplo, conocemos otros horarios del transporte público, conocemos otras dificultades para movernos, para estar y disfrutar en un espacio público llamado plaza o poder utilizar una biblioteca o un polideportivo o salir y estar de ocio y volver a casa, ¿no? Esas características diferentes no se corresponden con lo que siempre se ha priorizado y por eso es importante incluirlas para incluir la diversidad de las personas que somos. Las mujeres que han participado, y lo digo bastante de manera mayoritaria en los trabajos que hacemos, no hablan por sí mismas, no solo hablan por sí mismas, porque hablan también por las personas que cuidan, por las personas a las que acompañan, por los otros trabajos que hacen que tengas que utilizar un determinado transporte o utilizar la ciudad en otros tipos de horarios. Es importante incluir la voz de las mujeres, pero no solo de las mujeres. Las mujeres no somos un conjunto homogéneo, tampoco somos un conjunto homogéneo. Hay niñas, jóvenes, mayores, hay ciclos de vida que hablan de cuando te relacionas para ir al colegio, pero después cuando te relacionas en la ciudad para ir a la universidad, ir a un trabajo o ser una persona grande y desplazarte por el entorno de un barrio. Las personas somos diferentes a lo largo de la vida y no somos un conjunto homogéneo, ni hablando de hombres, ni hablando de mujeres, ni hablando de otra identidad sexual. La importancia que tiene esta perspectiva de género interseccional es poder acceder a atender, a incluir
las diversidades que somos y poder hablar de qué manera pueden ser atendidas en los espacios que proponemos. Sí, porque nos quedamos mucho con lo de que tenemos la primera parte de derecho a ocupar y disfrutar, y pues cada sección como del género tiene su, o sea, como dices, los que están más grandes, las que están más pequeñas, y cada uno lo vive distinto. Y sí está muy interesante cómo los podemos abordar a todos de manera pues diversa. La última pregunta, adelante. No, dime la pregunta. La última pregunta es, ¿tú qué opinas de si es la arquitectura capaz de promover la igualdad de género en la sociedad? Yo creo que, o sea, cuando hablo, o lo que intentaba es poniendo esos ejemplos distintos de trabajos a los que hemos tenido oportunidad de hacer aportaciones, hay en el trasfondo siempre buscar cómo encontramos la manera de atender en equidad, por ejemplo, con la colocación de bancos en el espacio urbano. Atendemos a muchas personas diversas con esta perspectiva de género interseccional, ¿no? Si hablamos de las movilidades y hablamos del trabajo nocturno, cuando sobre todo ponemos el hincapié en las mujeres que trabajan de noche, es porque también estamos trabajando por la equidad, poder tener opciones para volver a casa en condiciones de buena percepción de seguridad. Cuando hablamos de poder utilizar la bicicleta en la ciudad, es porque necesitamos que sean atendidas las necesidades de ellos y ellas, ¿no? De las necesidades distintas que tenemos para el uso de la bicicleta. Cuando hablamos de o realizamos un proceso participativo para definir el entorno de los caminos escolares, de un camino escolar, estamos hablando con niños y niñas para entender cuál es su percepción de inseguridad cuando se cruza una calle, pero también cuando te encuentras un grupo determinado que se ha apropiado de un espacio plaza y por el que no puedo pasar porque se meten conmigo, ¿no? Pero también hablamos de equidad siempre. Hablamos de equidad en la planificación, en la colocación del banco, en la definición del camino escolar, en la manera como se disponen los equipamientos para atender en proximidad el entorno de un barrio, para conectar ciudades o elementos que han estado separados, como el ejemplo que ponía de la Avenida Meridiana, que durante muchísimos años ha separado los barrios y que con una intervención urbanística lo que se intenta es reconectar o dar espacio a las conexiones que transversalmente ya suceden, ¿no? Para conectar la vida de barrios que han estado separados. Siempre hablamos de equidad. Pues sin más por nuestra parte, queremos saber si hay alguna pregunta en el chat. Anímense a preguntar. Tenemos una posible pregunta de María Elena. Adelante, María Elena.
Si quieres la escribes y aquí la leemos. O la puedo decir en voz alta porque me voy a tardar. Sí, bueno, muy emocionada. Soy Marilena de la Torre, soy de Guadalajara. Llevo muchos años trabajando en las ciudades y desde la perspectiva de ciudad cuidadora me ilumina muchísimo, me da mucha esperanza porque creo que nos has dejado muy claro cómo con una metodología podemos realmente incidir en todo esto que es la vida cotidiana de las personas, y quisiera crear como una red que podamos todas hacer estas marchas exploratorias. Creo que las ciudades mexicanas son un ejemplo de una tristísima situación de desigualdad para las mujeres en la noche. O sea, los feminicidios son, sobre todo suceden en la calle, bueno, también en el espacio doméstico, pero creo que podemos contribuir mucho como arquitectas. Pues yo me voy a meter a tu página web, quiero ver como todas las metodologías que tienen, porque nos encantaría poder activarlo desde nuestros ámbitos cotidianos. Yo como maestra, pero las alumnas también creo que estaría muy bonito que pudiéramos hacer nuestras marchas exploratorias y exhibir todas aquellas pues incoherencias que vemos en nuestras ciudades. Entonces, pues agradezco mucho también al equipo que creó esta conferencia, muy emocionante, muy bien organizada, y darles las gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, María Elena. Para nosotros, bueno, lo digo muy sinceramente, compartir estos trabajos esta es la finalidad. O sea, poder generar, o sea, creemos que vale la pena, que es necesario trabajar por cambiar, o sea, que sí, que se puede. Sí, gracias. Yo estoy cocinando mientras te escucho y estoy bien emocionada porque podemos combinar la vida doméstica con estas ideas, cambiar nuestra forma de vida. Genial. Así que gracias. Vamos a leer una última pregunta. Diana Cristina Velázquez pregunta, ¿cómo podemos incluir todo esto dentro de nuestra carrera? ¿Cómo podemos incluir? ¿Cómo podemos? Tiene que estar presente. Primero tenemos que querer hacerlo. Y tiene que estar presente. Es difícil, no sé en la universidad cómo lo tenéis. Aquí decía que ya nosotras, las que formamos parte, las arquitectas por lo menos de Colectivo Punt 6, no tuvimos formación dentro de la carrera de arquitectura, y sabemos por compañeras que trabajan aquí en la universidad que es difícil incluir esta perspectiva, pero también creo que incluso situaciones como la que malaurada, ¿cómo se dice? Que estamos viviendo con la pandemia, debería abrir espacio para pensar y construir esta ciudad cuidadora que necesitamos. Creo que ahora más que nunca hay espacios para exponer la necesidad que tenemos de pensar de otra manera en nuestras ciudades, de vivirlas de otra manera, de exigir vivirlas de otra manera, y tiene que entrar en la academia, tiene que estar presente para generar estos y debatir la finalidad de lo que es la arquitectura y el urbanismo. Una última preguntita aparte, pregunta Alaide, ¿dónde podemos conseguir su libro? En México no sé cómo está la distribución, pero sé que se va a distribuir, el de urbanismo feminista. Y hay varias publicaciones nuestras que se pueden ver a través de nuestra web. Ok, perfecto.
Y pues para cerrar, de verdad te agradecemos mucho, Marta, por compartirnos parte de tu tiempo, por inspirarnos y por abordar temas tan importantes. Estamos seguras y seguros de que conversaciones como estas forman parte del cambio y agradecemos haber compartido este espacio con ustedes y pues en especial contigo. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo os agradezco, es mutuo, ahí tengo un afecto muy especial por México, así que encantada de poder compartir con vosotras y hasta la próxima. Y también los invitamos a seguir a todos nuestras redes sociales de la escuela y la SARC para mantenerse enterados de más eventos que tenemos preparados. También esta sesión está disponible en nuestro canal de YouTube y recuerden por favor de registrarse en el link de asistencia en el chat. Sin más por nuestra parte, agradecemos su presencia y los invitamos a involucrarse en los proyectos y actividades que tenemos planeadas para este semestre. Les compartimos los eventos que tenemos para este mes, anímense a participar y cualquier duda, estamos aquí. La Sociedad de Alumnos de Arquitectura les da las gracias y les deseamos una muy buena tarde. Hasta pronto.